Jungle. Buenos días, profesor. En el día de hoy le vamos a exponer polímeros, que fue el tema que nos asignó. Mi grupo está conformado por Harry Reyes, Dibardo Avizambra, Andrés Medrano, Luis Muñoz, Daniel Osorio, John Verástegui, María Nieves y Jorge Ramos, que es mi persona. Bueno, los polímeros. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Por otra parte, el polisopreno, que es un ejemplo de un polímero natural, y el poliestireno, que proviene de la espuma o del paquete de poliestireno entre sí, es un ejemplo de un polímero sintético. En un contexto biológico, esencialmente todas las macromoléculas, por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos, están compuestos de gran parte por polímeros. Los polímeros naturales y sintéticos son creados a partir de la polimerización de varios monómeros. Su gran masa molecular en comparación con otras moléculas de menor talla le aporta tanto propiedades físicas únicas que incluyen la dureza, su alta elasticidad, viscoelasticidad y una tendencia de formar estructuras amorfas o semicristalinas en lugar de cristales. Bueno, por otra parte, seguidamente, los polímeros son estudiados en los campos de ciencia de polímeros, la biofísica y la ciencia de materiales de ingeniería. Históricamente, los productos que resultan o resaltan a la unión de las unidades repetitivas por medio de enlaces covalentes han sido el enfoque principalmente en la ciencia, ya que, sin embargo, actualmente en el área emergente de investigación es contra los polímeros. Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre el grado de polimerización y el peso molecular de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación realizaremos una introducción sobre el interés en la definición y conocimiento de estos conceptos. Seguidamente describiremos el grado de polimerización de un material polimérico. A continuación estudiaremos el peso molecular en materiales poliméricos y finalmente realizaremos una serie de consideraciones. Bien, los materiales poliméricos son estructuras orgánicas basadas en macromoléculas o en cadenas poliméricas. Así pues, la química orgánica nos demuestra que todas esas moléculas que tienen un peso molecular muy bajo, pues se encuentran en estado gaseoso. Por otro lado, las moléculas que tienen un peso molecular intermedio presentan ya un estado líquido. Si seguimos aumentando el peso molecular de las estructuras orgánicas, accedemos a un grupo de materiales o de materias con una consistencia cérea, son las ceras, las parafinas. Por último, cuando el peso molecular de las cadenas poliméricas es extremadamente alto, es cuando tenemos los materiales poliméricos o sólidos poliméricos. En este sentido, la progresión que hemos definido demuestra que a medida que aumenta la longitud de las estructuras orgánicas o de las moléculas orgánicas, pues cambia muchísimo lo que son las propiedades o el comportamiento de los materiales. En este sentido, podemos validar una fuerte dependencia de un conjunto de propiedades con la longitud de las cadenas poliméricas o macromoléculas. Así pues, es necesario conocer o estimar la longitud de esas macromoléculas o cadenas poliméricas para poder establecer las relaciones oportunas con el comportamiento de dichos materiales. En este sentido, adquieren relevancia dos conceptos, el grado de polimerización y el peso molecular, que son dos conceptos que están directamente relacionados. Bien, el grado de polimerización es una medida de la extensión de las reacciones de polimerización, es decir, es una estimación de la longitud que han alcanzado las cadenas durante el proceso de polimerización. Está íntimamente ligado con la longitud de dichas cadenas poliméricas y se define como el número o la cantidad de monómeros promedio que se repiten en la misma molécula o cadena polimérica. Con un ejemplo gráfico se entenderá mejor este concepto. Así pues, el gráfico muestra
una figura, una representación tridimensional de una estructura polimérica, prescindiendo de la información que nos aporten los grupos terminales. Al final y al principio de las cadenas poliméricas podemos identificar claramente que hay una unidad básica que se repite un número de veces. Esta unidad básica estaría formada por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pues bien, esta unidad elemental o monomérica, como podemos apreciar en el gráfico, se repite hasta un total de 6 veces en la cadena o molécula polimérica. Bien, como hemos dicho anteriormente, consta de 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, de tal manera que podemos representar la estructura, la fórmula de dicho material con 2 átomos de carbono enlazados mediante enlaces simples y 4 átomos de hidrógeno unidos a los átomos de carbono. Es la estructura de un polietileno o una estructura vinílica básica, de tal manera que la cadena polimérica anterior se puede representar de esta manera. Entre paréntesis o entre corchetes representamos la estructura monomérica básica que se repite un determinado número de veces. Esa es la unidad monomérica básica marcada con color verde, y el subíndice en las corchetes o en los paréntesis representa el número de veces que se repite dicha unidad monomérica, en este caso 6. Y esta sería una manera de representar la estructura de un material polimérico. Bien, por otro lado es importante tener en cuenta que, dada la naturaleza de los materiales poliméricos y de los procesos de polimerización, el grado de polimerización no es un valor único, no es un único punto, un valor único, sino que efectivamente sigue una distribución estadística, como podemos apreciar en el gráfico, donde representamos en el eje X el grado de polimerización y en el eje de las Y la frecuencia relativa del número de moléculas que tienen un determinado grado de polimerización. Gráficamente podemos apreciar que existe un grupo determinado de moléculas con tamaño corto o con grado de polimerización bajo, marcado con color azul, otro grupo de moléculas o de cadenas con un tamaño intermedio, son las que aparecen en el gráfico con una coloración verde, y por último podemos apreciar también la presencia de cadenas o macromoléculas con un grado de polimerización bastante largo, bastante elevado, y es el conjunto de cadenas largas. No obstante, pues desde el punto de vista de la ingeniería, pues muchas veces se utiliza el valor promedio, por simplificar y por no arrastrar tantos valores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que un valor promedio siempre arrastra una serie de limitaciones. Así pues, por ejemplo, el gráfico que se muestra a continuación muestra la distribución estadística de un polímero A marcado con color azul, con una distribución de grados de polimerización bastante ancha. De color rojo podemos apreciar otro material, un material B, marcado con color rojo, que presenta una distribución estadística de grados de polimerización bastante estrecha. Sin embargo, ambos materiales presentan el mismo valor promedio, pero realmente, como tienen distribuciones estadísticas muy distintas, van a presentar comportamientos muy distintos. Bien, una vez visto el grado de polimerización, veamos el concepto de peso molecular en materiales poliméricos. El peso molecular está directamente relacionado con la longitud de las moléculas o el grado de polimerización, y al igual que este, pues representa una extensión de las reacciones de polimerización. Podemos establecer la relación entre estos dos conceptos mediante esta expresión. Así pues, el peso molecular del material polimérico es igual al grado de polimerización por el peso molecular de la unidad monomérica, lógicamente. Mediante un ejemplo muy sencillo, podemos estimar el peso molecular de un polietileno que presenta un grado de polimerización promedio de 1000 unidades monoméricas repetidas. Así pues, tendríamos una estructura de esta naturaleza, la estructura del polietileno o el monómero del polietileno, entre paréntesis con un subíndice 1000 representando el número de veces que se repite dicha unidad monomérica. Para calcular el peso molecular tenemos en cuenta que cada unidad monomérica consta de 4 átomos de hidrógeno con un peso de 1 gramo por mol, una unidad de masa atómica, mientras que
Cada unidad monomérica también contiene 2 átomos de carbono marcados con color rojo, con un peso, una unidad de masa atómica de 12 gramos por mol. En consecuencia, el peso de la unidad monomérica será de 28 gramos por mol, por cada unidad monomérica. Bien, teniendo en cuenta este valor y aplicando la expresión anteriormente descrita, podemos calcular el peso molecular promedio del material polimérico multiplicando el grado de polimerización por el peso molecular de la unidad monomérica. En este caso, el grado de polimerización marcado con color verde adopta un valor de 1000 meros multiplicado por los 28 gramos por mol y por mero que hemos calculado anteriormente, obtenemos un peso molecular promedio de 28.000 gramos por mol. Y ello es una consecuencia o justifica el que estas cadenas poliméricas también se les denomine macromoléculas, debido a los tamaños o los pesos moleculares tan elevados. Al igual que el grado de polimerización, el peso molecular no lo podemos representar como un único valor, sino que también representa una distribución estadística de las cadenas poliméricas. Bien, efectivamente, esta representación mediante una distribución estadística pues, encuentra una serie de limitaciones. Así, por ejemplo, podemos encontrar un material con una distribución estadística como la que se aprecia en el gráfico, una distribución marcada con color azul, y podemos encontrar otro material con una distribución estadística seccionada o dividida en dos partes, en dos grupos bastante homogéneos. Bien, en estas condiciones podemos identificar que el peso molecular medio de la estructura de color azul más o menos cuadra con el valor promedio de las cadenas poliméricas. No obstante, en la distribución del material de color rojo, el valor promedio representa una fracción notablemente inferior a cada una de las fracciones individuales. Y esta es una información que debemos tener en cuenta a la hora de considerar el peso molecular de un material polimérico. Y es que, aunque representemos el valor promedio, pues es una información sesgada que no aporta datos sobre la distribución estadística. Por otro lado, también de forma inversa es posible calcular el grado de polimerización de un polímero conociendo el peso molecular obtenido mediante una serie de técnicas analíticas. Así pues, el grado de polimerización es el cociente entre el peso molecular del polímero y el peso molecular del monómero que se puede obtener a partir de la fórmula empírica. Bien, las consideraciones finales que podemos hacer en base a estos conceptos son las siguientes. Existe una intensa relación entre las propiedades de los materiales plásticos y la longitud de las cadenas o moléculas. El grado de polimerización y el peso molecular son indicadores bastante fiables de la longitud de las cadenas poliméricas que se han obtenido a lo largo de un proceso de polimerización. Tanto el grado de polimerización como el peso molecular suelen representarse mediante valores promedio, aunque realmente siguen una distribución estadística. Debido pues, a la complejidad que tienen las reacciones de polimerización. Hay cadenas más largas y otras más cortas. Hay alguna serie de técnicas, sobre todo técnicas analíticas, que permiten estimar el peso molecular de las cadenas poliméricas y a partir de este estimar el grado de polimerización del material como cociente entre el peso molecular del polímero obtenido mediante técnicas analíticas y el peso molecular del monómero obtenido mediante análisis de la fórmula empírica del material. La clasificación de los polímeros. Los polímeros pueden ser clasificados en dos grupos, aquellos formados por la naturaleza y los sintéticos. Los polímeros naturales como el cáñamo, la goma laca, el ámbar, la lana, la seda y el hule natural han sido utilizados desde hace siglos por el ser humano. Otra variedad de polímeros naturales que existe es, por ejemplo, la celulosa, la cual es el componente principal de la madera y el papel. La lista de polímeros sintéticos, de acuerdo con su orden de demanda mundial, incluye al polietileno, polipropileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, hules sintéticos, neopreno, nylon, silicona y mucho más. Más de 330 millones de toneladas de estos polímeros son fabricados cada año. Usualmente, el esqueleto de los polímeros de plástico consiste principalmente en átomos de carbono. Un ejemplo de polietileno es cual su unidad de repetición es el monómero etileno. Existen también otros tipos de esqueletos. Por ejemplo,
Hay que integrar elementos como el silicio, forman materiales como la silicona, presentes en el siliputi y selladores impermeables. También el oxígeno puede encontrarse presente en los esqueletos poliméricos, tales como los polisacáridos y también el ADN. En la química orgánica, la reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros se denomina polimerización. Según el mecanismo por el cual produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero, esta se clasifica como polimerización por etapas o polimerización en cadena. En cualquier caso, el tamaño de la cadena dependerá del parámetro como la temperatura o el tiempo de reacción, teniendo en cada cadena un tamaño distinto y, por tanto, una masa molecular distinta. De ahí que se habla de masa por promedio de polímero. Tipos de polimerización. Existen dos tipos fundamentales de polimerización. Polimerización por condensación o por etapas. En cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña, por ejemplo en el agua. Debido a esto, la masa molecular del polímero no es necesariamente un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Los polímeros de condensación se dividen en dos grupos: los copolímeros, que está formado por lo que son las baquelitas, las poliamidas y los poliésteres. Los homopolímeros, que pueden ser como el polietilenglicol y las siliconas. La polimerización en etapas o condensación necesita al menos monómeros bifuncionales, que deben saber que los polímeros pueden ser maquinables. También está la polimerización por adición. En este tipo de polimerización, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. A continuación, les seguiré explicando sobre las propiedades de los polímeros. En este caso, empezaremos con la propiedad eléctrica. Los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos, por lo que se emplea masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Las baquelitas, que básicamente sustituyeron con ventaja a las porcelanas y el vidrio en el aprellaje de la baja tensión ya hace muchos años. Los termoplásticos, como lo son el PVC y el PE, entre otros, se utilizan en la fabricación de cables eléctricos, llegando en la actualidad a tensiones de aplicación superiores a los 20.000 kilovoltios, y casi todas las carcasas de los equipos electrónicos se construyen en termoplásticos de magníficas propiedades mecánicas. A continuación, seguimos con lo que son las propiedades físicas. La temperatura tiene mucha importancia en relación al comportamiento de los polímeros, ya que a temperatura más baja los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas, debido a la pérdida del movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. Bueno, la temperatura a la que funden las zonas cristalinas se le llama temperatura de fusión. Otra temperatura que también debemos tener en cuenta, o que es importante, es la de descomposición, y es conveniente que sea bastante superior a la temperatura de fusión. Continuando con las propiedades, las mecánicas son una consecuencia directa de su composición, así como de la estructura molecular, tanto a nivel molecular como supramolecular. Actualmente las propiedades mecánicas de interés son las de los materiales polímeros, y estas han de ser mejoradas mediante la modificación de la composición o morfológica. Por ejemplo, cambiar la temperatura a la que los polímeros se aguantan y se recuperan del estado sólido elástico, o también el grado global y el borde tridimensional. Normalmente, en el sentido de los estudios sobre las propiedades mecánicas, es generalmente debido a la necesidad de correlacionar la respuesta de diferentes materiales bajo un rango de condiciones con objetos de predecir el comportamiento de estos polímeros en aplicaciones prácticas. Aquí podemos ver en la regla de la sociedad los polímeros no utilizados por los polímeros. Bueno, como sabemos, el PVC es un material polímero, ya que cuenta con grandes características que actúan a favor con él, pero en cambio hay factores negativos, el cual, como tenemos el ejemplo en cielo raso PVC, es un cielo raso que está compuesto por grandes láminas de 6 metros de largo, pero el factor que actúa en contra
sería el sol, ya que ese material cuando es sometido a altas temperaturas o está sometido a actuar contra el sol, la lámina suele cambiar de color. La lámina cambia de su color blanco, que está en normalidad, cambia al color negro. Pero eso pasa por la alta temperatura que nos brinda el sol. Entonces, como ya conocemos el factor negativo que actúa contra la lámina, también podríamos decir que los tubos hay tubos que están compuestos en PVC. Bueno, como venía mencionando antes sobre el material PVC, mencioné que el tubo cumplía la función de PVC, pero también vemos que las canaletas cumplen una función muy importante. Aquí les tenemos el ejemplo de una de las canaletas que están aquí en la universidad, que cumple la función del desagüe hacia la parte de abajo de la tierra. Entonces, hacia allá arriba tenemos las canaletas que están compuestas por el material PVC, el cual están conformadas por varias canaletas que guían el agua hacia el sector de abajo de la planta del suelo y del césped.